días para el cambio de gobierno, muy poco, menos días hábiles, una semana, 5, no sé, hay que hacer la cuenta y no tengo ganas. Se le está complicando la cosa a Macri, ¿eh? No empezó y ya se la están complicando. Un decreto ayer, todo el mundo leyó en los diarios de hoy, la presidenta Cristina Kirchner dispuso ampliar el gasto en 130.000 millones de pesos, una cifra que mete miedo. Otro decreto hoy amplió también otra partida, un poco menor, menos de 10.000 millones de pesos, pero a la velocidad de rayo la presidenta cumplió con una instrucción o con una orden en realidad de la Corte Suprema de Justicia y decidió hacer una transferencia monumental de recursos del orden de los 150.000 millones de pesos a las provincias. Un reclamo, una decisión justa de un reclamo de las provincias que tiene décadas. Se puede remontar uno a 20 años atrás cuando el Congreso Constituyente discutió la coparticipación. Era una ley que tenía que entrar por el Senado, nunca se discutió, jamás, en ninguno de los gobiernos, ni en el de Menem, ni en el de Duhalde, ni en el de la Rúa, ni en los de Kirchner. Cristina se va y una semana antes le pega este paquete a Macri y los desfinancia en una cifra estremecedora. Sí. En paralelo montan un dique de contención sobre el dólar, sobre la cuestión cambiaria, ¿no? Digo, mandan inspectores, el Banco Central manda inspectores a los bancos para que cumplan una normativa que anunció el Banco Central la semana pasada y que se va a terminar de implementar el 9 de diciembre. Un día antes, claro, los bancos tienen que desprenderse de dólares, ¿no?, de su patrimonio para volcarlos al mercado y con eso descomprimir un poco la tensión que hay sobre el precio del dólar. Programa 75 de Divina Comedia. Queremos entrar directamente en el tema de la transición y revisar si Macri está atado de pies y manos antes de asumir. Tenemos un invitado que nos va a hablar de este tema. Es el ingeniero Felipe Solá, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, elección que ganó María Eugenia Vidal. Conoce muy bien la provincia de Buenos Aires y conoce el gobierno nacional, porque también fue ministro en la década del 90, ministro de Agricultura. No tenemos mucho más para decir. Tenemos muchas cosas para preguntarles a Solá. Ya venimos. Bueno, con Felipe Solá, como anunciamos recién en la introducción. Ingeniero, gracias por haber venido. Gracias por invitarme, es un gusto estar acá. Bueno, lo mismo. Quiero empezar por el pasado, hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué opinión te merecen los dos gobiernos de Cristina Kirchner? Mira, todo es relativo a comparar. ¿Con qué? En el caso de los gobiernos de Cristina Kirchner hay que comparar con el primer gobierno de Néstor Kirchner. El primer gobierno de Néstor Kirchner sucedió a 1 año y medio de Duhalde, un poco menos, no sé, por ahí. Y yo creo que tuvimos, digamos, un gobierno que fue más o menos intenso, se lo puede criticar o no, hasta el año 95-96 de Menem. Después fue un desastre, en el sentido de falta de proactividad, un gobierno limitadísimo de la Rúa que termina muy mal, un gobierno de salvataje de 1 año y pico de Duhalde que fue bastante valiente, y a partir de ahí, aprovechando también la suba, un gobierno que tenía un norte definido de Néstor Kirchner, con un gran crecimiento económico, partiendo de un lugar muy bajo. ¿Cuál es el problema de los 8 años de gobierno de Cristina Kirchner? Que comienzan con la guerra gaucha, con la guerra contra el campo. Sí. Ellos dirán del campo contra nosotros, bueno, guerra. Eso deprime la actividad económica, deprime la actividad del interior en general y además deja un saldo de enojo en la población muy grande que termina en las elecciones del 2009. Es un mal comienzo, entonces. Un mal comienzo desde lo dogmático. Porque prefirieron ir a la guerra antes que tener una sabia negociación, que era tener una ley fuerte de retenciones móviles, pero que terminara en 42, 41% y no en 52%, que era, ¿qué es confiscar? Y no sé, es subjetivo. Para mí sacarle la mitad en el puerto de un producto a alguien es confiscarlo. Sí.
Después hay un rejuvenecimiento formidable desde el punto de vista político entre el 2009 y el 2010, a una alta velocidad. Después de las elecciones perdidas del 2010, aparece la ley de medios como una especie de fetiche, fetiche en el cual, digamos, vale la pena militar por eso, vale la pena militar por eso, hacerse kirchnerista por eso, militar por eso. Lo cierto es que la ley de medios genera una nueva militancia que estalla el 25 de mayo del 2010 en las calles y que ahí aparece la militancia juvenil, que después se llamó la Cámpora, la épica, ¿no? Unidos Organizados, la épica, relato, como quiera llamarle. Es un fenómeno muy especial. Y después de perder, la muerte de Kirchner. después de perder, claro, y se engancha, después de perder empieza a crecer eso y se engancha con algo muy, muy fuerte y muy doloroso como es la muerte de Kirchner. Muy joven, 60 años. Es fácil explicar con el diario del lunes. ¿Qué aparece después en general? ¿Cuál sería la palabra que critico? El dogmatismo. Que critica con Cristina, así como la dureza de Néstor Kirchner no era tan dogmática, la dureza de Cristina es dogmática. El dogmatismo lleva a una especie de actitud dictatorial frente a los propios. Y además hay también una exaltación del personalismo, ¿no? Muy fuerte. Tanto en la figura, en el matrimonio, ¿no? Claro, en la figura del que ya no está, como en la figura de ella. Que es errónea para mí, totalmente. ¿Y el dogmatismo a qué lleva? Al dogmatismo económico, al dogmatismo político, y se va cerrando, y además empeoran las circunstancias económicas. Tenemos en 2009 malo, el 2010 mejora, el 2011 saca una diferencia fenomenal por la pobreza de la oposición que he integrado, o sea que esto es un castigo, una autocrítica muy fuerte, y a partir de ahí se afirma más el dogmatismo en un contexto de decrecimiento económico. Y de radicalización discursiva. Radicalización discursiva, de crecimiento económico, obsesión con los medios. La pelea con Clarín es una pelea entre empatada y perdida. Es obsesiva, y eso tiene costos. Y al mismo tiempo Clarín deja de ser el numen de la norma para la clase media argentina y pasa a ser un diario combativo. Sigue siendo muy leído, pero un diario combativo. Y eso puede ser un triunfo del gobierno, pero un triunfo pírrico. ¿Y hoy? Hoy hace 3 años y medio, 3 años y medio que no tenemos empleo neto, creación de empleo neto, el saldo de empleo neto es positivo. Es decir, hay creación, pero también hay pérdida de empleo. La población crece, pero me no crece refiero al empleo formal. Todos los años hay pérdida y creación. El saldo neto empieza a ser negativo desde hace 3 años y medio. Es un tema serio. ¿El inicio del gobierno de Macri, a qué inicio de otro gobierno del periodo democrático se parece para vos? Cada uno compara con su vivencia, el de Alfonsín un poco. Porque tiene mucha fuerza, supera el 50%, claro. Bueno, supera en un balotaje, ¿no? Alfonsín no necesitó de balotaje. El de Alfonsín era igual, pero todo más fuerte. Venía después de 7 años de dictadura y horror. Se parece un poco. Un partido que no tradicionalmente es muy popular, salvo el radicalismo de los primeros años del siglo, pasa a ser, como el PRO, pasa a ser un partido que se mete como con flechas en la clase media baja, también llamado los trabajadores. Los trabajadores somos todos, pero los trabajadores clásicos son los informales y los formales, que son la clase media y media baja. ¿Pues sí llegó ahí Macri? Sí, entró. Como entró Alfonsín, en el primer cinturón del conurbano, en algunas ciudades es decir, distritos del segundo cinturón del conurbano, como Pilar, ¿no es cierto?, como General Rodríguez, como Luján, Morón. Ahí había ganado Alfonsín en algunas de ellas. Y como Macri gana en Avellaneda y Quilmes, Alfonsín lo hizo, la Alianza ganó Loma después, pero... Hay una debilidad en relación a Alfonsín. La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, todo el interior prácticamente. Hay una debilidad en relación a Alfonsín, ¿no? Si se lo compara, que es el poder legislativo, ¿no? Hay varias debilidades. Claro. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, la cintura política es distinta. Bueno, claro. Son Ex-post, dirigentes de otro... A Macri lo miramos ex ante, al otro miramos ya cuando ya pasó, ya falleció. Y muerto, claro. Sí. Pero hay una enseñanza de Alfonsín. Es fácil elogiar a los muertos, se dice. Es fácil elogiar a los muertos. Lo que pasa es que la figura de Alfonsín no puede sino despertar simpatía, pasados los años. Pero digo, hay una enseñanza de Alfonsín que Macri está olvidando, o creo que está olvidando, que es, no se pueden abrir todas las batallas juntas al mismo tiempo, y Alfonsín las abrió. 40, 50 días después de asumir, el 30 de enero del 84,
llevaba 50 días, pierde para siempre su proyecto de política laboral, que era un proyecto pilar, la de Mucci. Le vota en contra a un senador que es APAC, con el peronismo, que es peronista, es decir, saca a relucir su historia peronista y le vota en contra, porque es una reforma contra los gremios tradicionales, y se acabó el proyecto laboral de Alfonsín para siempre. Muy temprano. Muy temprano, ¿por qué? Porque abre todos los frentes de lucha. Abre frentes de lucha muy elogiables como el frente de lucha contra los excomandantes en jefe y por los derechos humanos. Abre ese frente de lucha contra el peronismo sindical. De modo que esta es una advertencia que vos le harías a Macri. Yo digo, ahora ¿qué hay que hacer? Hay que sacar al del Banco Central, a Gil Carbó, que hace falta juicio político, entiendo, al del AFCA, que no tiene ninguna importancia, se lo puede rodear de directores, que es otra cosa, y al de, ¿cómo se llama el lugar donde ligado al Canal 7? Medios, sí. Medios. Para gobernar lo que hace falta es el Banco Central. El Banco Central ya no es el presidente un defensor de la moneda y de algo que está más allá de todos los gobiernos, sino que es un hombre, un ministro más del Poder Bueno, pero se Ejecutivo. necesitan algunos instrumentos y herramientas institucionales. Claro, pero entonces tiene que admitir, me parece que el presidente del Banco Central, Vanoli, tiene que admitir, sí, yo no he sido un presidente del Banco Central que pueda sostener como legítimo seguir con cualquier gobierno, porque he sido un militante de este gobierno y he obedecido lo que me pedían, como lo hizo Fábregas también. Entonces, y por lo cual se fue Martín Redrado. Entonces, lo que hay que hacer es dar esa pelea. Ahora, necesita el acompañamiento. No todas a la vez. Necesita el acompañamiento de la oposición para hacer eso, Macri. No lo puede hacer con los instrumentos Pero que la tiene oposición en el puede entender perfectamente que el Banco Central no puede estar en contra de una política económica. En momentos muy difíciles de Argentina, con las reservas escasísimas, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema que me parece que ¿Podemos hay que hablar de acuerdos tratar. parlamentarios entre el Frente Renovador que vos representás y el gobierno de Macri en el ámbito del Congreso? Sí, en primer lugar quiero decirle que el Frente Renovador interpreta que es, digamos, coherente con los 5 millones de votos que tuvo, ayudando a comenzar a este gobierno. ¿Desde dónde? Nunca desde el cogobierno, no aceptando cargos en el Ejecutivo, ni en el Ejecutivo de la Ciudad, ni en el Ejecutivo Nacional, ni en el Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Sí, haciendo acuerdos parlamentarios que le permitan arrancar. Arrancar, no es un pacto, porque un pacto tendría, digamos, una fecha de vencimiento, duraría por tanto tiempo. No, no. Esto es, te ayudamos a arrancar. ¿Por qué? Porque interpretamos fielmente que la mayoría, supongamos el 60% de los argentinos o el 70%, quiere que arranque bien, porque está pensando en su bolsillo, en la vida. Muy bien. Interpretamos eso. Después, si se equivocan, eso es un problema del gobierno. Nosotros no queremos ponerle de entrada piedras. Y en ese sentido, criticamos duramente el concepto de resistencia. Y lo cambiamos por el concepto de oposición responsable. Seremos oposición responsable, no nos vamos a callar nada. Ahora, resistencia al estilo Eve Bonafini, al estilo Vanoli, al estilo Gil Carbó, al estilo Sabatella, Cristina, no. Resistencia a un gobierno democrático, elegido democráticamente. Ahí hay una concepción equivocada, claro. Absolutamente equivocada. Es nosotros o el caos, o nosotros o la ilegalidad. ¿Qué ilegalidad? Claro. Esta es una idea loca que de seguir llevándola adelante, la va a aislar a Cristina Kirchner. La va a aislar a Cristina Kirchner. ¿Qué opinión te merece la designación por parte de Macri de algunos funcionarios que estuvieron en el primer kirchnerismo, como Alfonso Prat-Gay, bueno, Gustavo Lopetegui, que estuvo contigo en la provincia de Buenos Aires, entiendo, ¿no? ¿Qué opinión te merece el gabinete en general? No, la muy elogiable es la continuidad del ministro de Ciencia y Tecnología, de Lino Barañao, que no había nadie que dijera que no estuviera haciendo una buena política, una buena gestión. Es elogiable la política de Ciencia y Tecnología de Cristina Fernández de Kirchner, sin lugar a dudas. Y lo demás yo no considero que sean gente de la oposición para nada. Creo que de Prat-Gay quedó colgando después de salir del Banco Central, que fue a poco tiempo de asumir Néstor Kirchner, no me acuerdo cuándo exactamente, y bueno, se lo veía más bien asociado al radicalismo, ¿no es cierto? Entonces, uno podrá objetar o no sus políticas, es un hombre muy capaz y al mismo tiempo
se dice un heterodoxo económico. Hay que ver qué significa eso en este momento. Mucho más ortodoxo sería su candidato al Banco Central, Sturzenegger. Claro. Más allá de, creo que el tono de la política económica lo va a dar Macri. Macri está frente a un problema muy serio, que es el del tipo de cambio, muy serio, muy difícil de resolver. Bueno, es una bomba de tiempo. Yo te escuché decir que desde el Frente Renovador van a hacer un acompañamiento programático en función del programa y las propuestas que habían hecho en campaña. Sí. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Si efectivamente Macri avanzara, por ejemplo, con el 82% para los jubilados, con la elevación del piso de ganancias, ahora también con la quita en las retenciones, sumado a eso las decisiones que recién comentamos en la introducción que está tomando este gobierno, ¿cómo se financia el Estado? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que tiene que ser progresivo. Me parece que lo primero que debe hacer a lo mejor es la quita hasta cierto punto de ganancias sobre los trabajadores, ganancias sobre los salarios. No tiene por qué hacerlo sobre cualquier tipo de sueldo, sino que puede poner un límite racional, al principio por lo menos, y el 82% puede anunciar un programa, no sé, ojalá lo haga de entrada, pero si no puede anunciar un programa racional para llegar al 82%. Todos lo entenderían, creo. En segundo lugar, o en tercer lugar, creo que el tema del ajuste está ligado al tema de los ingresos fiscales. Claramente. Si ajustás por ingresos, que sería ampliar los impuestos, lo cual parece muy difícil en Argentina, En este momento. o ajustás por gastos, que significa el ajuste verdadero del Estado de hecho gente, etcétera. Más allá de que fuera de esto queden vagos, ñoquis, etcétera, ¿no? Cargos políticos inventados, estructuras políticas inventadas durante el último año para sostener militantes. No, yo me refiero al ajuste del empleado histórico del Estado, en el cual estamos en contra y lo hemos dicho y lo hemos avisado y no va a contar con nosotros. Ahora, me preocupan algunas cosas. Por ejemplo, el tema de retenciones. Ustedes saben que yo soy un tipo muy ligado al sector agropecuario, no soy un productor agropecuario. Mi madre tiene 140 hectáreas, que es una cifra muy chica, de agricultura, y nada más. Yo alguna vez sembré en asociado, pero no es mi ingreso. Ojalá lo fuera, pero no lo tengo. Más bien he vendido servicios al sector cuando estaba en el sector privado, hace muchos años, desde el 87 que no estoy en el sector privado casi. Estoy apenas un poco, a veces asesorado. Algún asesoramiento todavía me queda, pero uno es como un médico que va perdiendo la práctica. Es decir, si volviera a ser un agrónomo de campo tendría que volver a estudiar mucho. Sí. Lo que quiero decir es que bajar las retenciones tiene sentido, en primer lugar, si es injusto el margen bruto que tiene ese cultivo, si es negativo, por ejemplo. En segundo lugar, es si no tiene sentido sembrarlo, o es muy riesgoso sembrarlo porque su margen es... Por ejemplo, trigo y cereales de invierno, pero trigo básicamente. En segundo lugar, tiene que ser una política de siembras. Es decir, yo anuncio cuáles van a ser las retenciones de la cosecha que viene, no de la cosecha que ya está. Pero acá hay algo más. En este momento están viniendo, sin cosechar, 3 cultivos. Uno es el trigo, al cual yo sí le bajaría las retenciones porque hay mucha gente que es solo triguera por la zona en la que está. Se nos acaba el tiempo. Te pido que lo redondees. Lo redondeo de esta manera. Si yo negocio la tasa de retenciones con los que están reteniendo, porque tienen plata, retienen la soja hoy, si los bolsas de la cosecha pasada, estoy haciendo algo que no hago con ningún argentino, que es pactar la tasa impositiva. ¿Con qué argentino se pacta una tasa impositiva para que siga trabajando? ¿A quién le dicen cuánto querés para seguir trabajando que te baje ingreso bruto? ¿Cuánto querés que te baje ganancias? ¿Cuánto es el IVA? A nadie. ¿Por qué lo vamos a hacer con 2.000 o 3.000 tipos que tienen soja retenida? Ojo, yo quiero una política de retenciones en marzo y muy fuerte para promover la agricultura. Y todos saben que la he promovido, pero no una transferencia de ingresos lisa y llana para que liquide. Un placer que hayas venido. Gracias. Una pausa, ya venimos. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte.
Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Fortalecimos el sistema municipal de salud para brindar un servicio completo y de calidad para todos los vecinos de San Martín. Realizamos obras de ampliación y refacción en el Hospital Thompson con una nueva guardia, 6 quirófanos, servicios de neonatología, salas de parto, todo de última generación. Ahora más vecinos se atienden en los hospitales y centros de salud de nuestra ciudad. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. El deporte que más disfrutás es el que haces tranquilo. Acércate a Provincia Seguros y asegura todo eso que necesitas para vivir a pleno tu tiempo libre. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Red Social Wocra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. Es Divina Comedia y este es el segundo bloque con Ignacio Liberadol. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. Están cerrando todas las esclusas. Sí. ¿Se cortó el chorro del dólar ahorro? Más o menos, sí. Estuvo muy colapsado hoy durante gran parte del día el sitio de la FIP y los contribuyentes no estuvieron pudiendo comprar dólares. Solamente algunos que entraron durante la madrugada tuvieron acceso, pero después a partir de ahí un poco por el flujo de dólar por la regalado, demanda que ¿no? hay. El dólar ahorro. Sí, están todos sabiendo que en algún momento se va a cortar, entonces hay como un embotellamiento ahí. ¿Qué Pero más es el están? día de los cepos, digamos, porque ¿Qué más? por un lado se nota ese corte en el dólar ahorro, pero también la CNB anunció que ya no va a permitir abrir nuevas posiciones en el mercado de dólar a futuro, con lo cual nadie va a poder comprar contratos hasta por lo menos el 10 de diciembre. Un poco por los efectos de la demanda judicial que presentaron los candidatos de Y que Cambiemos. complica Banoli, además, ¿no? Exactamente. Y después, por otro lado, Banoli también mandó inspectores a las mesas de dinero de los bancos para que se instalaran permanentemente durante toda esta semana vigilando todas las operaciones. Policía financiera. Exactamente, para meter miedo, para forzar un poco que cumplieran una normativa que los obliga a vender dólares en estos días y que les permite un poco calmar la presión que había sobre el mercado cambiario. Nacho, ¿y qué viene después del 10? Y ahora lo que se está discutiendo un poco cómo va a ser el levantamiento del cepo. O sea, primero, cuándo, después, con qué medidas, o sea, cómo lo van a ir instrumentando y a qué precio va a tener que liberar el Banco Central el dólar. O sea, el día que decida liberarlo, cuál va a ser el tipo de cambio. ¿Y qué se escucha? ¿De qué cifra se habla? En las mesas de dinero para mí hay dos vertientes. Uno que te dice que van a fijar un dólar inicial de entre 12 y 12 pesos con 50 y otros que hablan que ya va a ir directamente al equilibrio 14. Que se espera en 14.15. En cualquiera de los dos casos se espera que haya una sobrereacción, un overshooting que te lleve el tipo de cambio a un precio incierto, pero que puede ubicarse fácilmente en los 17, 18 pesos y después converger hacia el valor de equilibrio. ¿Y precios? Ayer leí una entrevista al ex ministro de Economía José Luis Machinera en El Cronista, donde él hablaba o mencionaba la posibilidad de
convivir durante un periodo de 90 días, 100 días, con esta primera opción que decía Ignacio, de un dólar comercial de 12 mangos. De 12 mangos y un financiero, si querés, de 14, 15, que es lo que en la jerga se conoce como desdoblamiento del mercado cambiario, ¿no? Tener dos precios de dólar. Sí, igual eso creo que no es el plan, ¿no? De Cambiemos, o sea, lo que ellos propusieron es un mercado único. Sí, digamos, la verdad que no se conoce todavía, digamos, oficialmente cuál va a ser el plan de Cambiemos, ¿no? Lo que hay son y la pregunta es, ¿y los precios? ¿Cómo va a impactar en los precios? Los precios van a subir. No, a ver, los economistas de Cambiemos reconocen en off que ese argumento de que una devaluación no impactaría sobre los precios porque ya hoy los precios de las góndolas internalizaron el dólar blue, ¿no? O el contado con liqui, bueno, eso no es tan así. Ellos mismos te lo reconocen en off. Un cálculo de un economista del CEDES que se llama Roberto Frenkel, él calcula que con un aumento del precio del dólar de 40%, la inflación en enero sería de 6%. ¿En enero? En enero. Gracias, Nacho. Anatomía un instante y nos vamos. Pensar en el dato del 6% de inflación en enero, ¿eh? Pero bueno, ahí tenemos a dos expresidentes en el Congreso de la Nación, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, el primero entregándole los atributos del mando al fallecido expresidente. Hay todo un dilema, una discusión casi bizantina entre Cambiemos y el gobierno kirchnerista que se está alejando. Cristina Kirchner quiere repetir esa fórmula, que el presidente de la Nación saliente, es decir, ella, le entregue los atributos en el Congreso de la Nación. Un modelo que implementó Duhalde y que siguieron los Kirchner. Macri quiere que esa ceremonia se haga en la Casa Rosada como se hizo históricamente en la Argentina. Quiere evitar que una concentración de la Cámpora que se está anunciando para el 10 de diciembre le arruine la fiesta. Claro. Ni siquiera en esto nos vamos a poner de acuerdo en el traspaso de mando. Difícil la Argentina, ¿no? Nos vemos la semana que viene.